Bien, hoy vamos a trabajar las condiciones y las características para una mente sana. Me interesa ilustrar esto desde un punto de vista histórico. Supongamos que estamos en el año 165 de nuestra era, después de Cristo. Entonces estamos frente a un emperador romano llamado Marco Aurelio Antonino. Marco Aurelio era un filósofo y como tal era un tipo supremamente reflexivo, cuidadoso con su vida, muy extraordinario en el control de sus emociones y sobre todo en su nivel de conciencia. Era un estoico de tendencia, pues. Pero quiero resumir un poquito las dificultades a que fue sometido y vamos a considerar que ese es un paciente que yo tengo de esa época, que estoy ubicado en el 165 después de Cristo y que recibo un paciente con unas quejas básicas. Está muy ansioso porque ha sufrido varios capítulos muy, digamos, dolorosos para su existencia. El primer capítulo y el primer tema que me consulta es el hecho de que su esposa es una persona muy promiscua y ha sido retratada en varias tabernas de los barrios bajos de Roma, como la Sugura, como si fuera una vaca y como si estuviera copulando con un gladiador. Al fondo de la escena se ve también una fila de soldados que, según la configuración de la pintura, estarían esperando su turno. O sea que es el primer dolor muy grande que vendría a trabajar a la consulta. Sin embargo, no queda ahí todo, sino que simplemente después de contar todo lo que ha sufrido con eso, voy a decir que lo ha sufrido porque no es, como era en efecto Marco Aurelio, un filósofo estoico, sino que este era una persona, digámoslo así, sin ninguna formación clínica ni filosófica, y por lo tanto era alguien que padecía claramente todos los efectos de una circunstancia como esa. Entonces comenta que adicionalmente tiene una gran pobreza en el Estado y que hay una amenaza seria en las fronteras nortes de Roma y que por lo tanto tiene que conseguir dinero suficiente para pagar un ejército con el objeto de ir a defender esas fronteras. Entonces para eso coge todo el tesoro del imperio, el tesoro que le corresponde al emperador, todas las joyas, todos los vestidos, todas las cosas, digamos, todos los adornos de su casa y los subasta. Muchos de los nobles de Roma les interesa conseguir esos objetos y pagan en una subasta un precio importante por ellos, y con eso Marco Aurelio va obteniendo la plata suficiente para hacer un reclutamiento de soldados, un entrenamiento de ellos y poder configurar así su ejército y defender las fronteras. Entonces comenta también que en la pobreza más grande tuvo que vender y subastar todos sus bienes, que por supuesto eso suma a la preocupación anterior por la deslealtad de su esposa, suma los problemas tan serios de economía del Estado. Resulta que después de que arma el ejército y lo entrena, él se va a su campamento, que es cerca de la frontera norte, y de pronto empieza a sentir que hay una cantidad grande de muertes en el campamento y descubre a través de sus médicos que es una peste. Hay una peste que ha invadido Roma y que ha venido también con los soldados, con algunos de los soldados de su ejército, y entonces está matando decenas de personas al día. Entonces es una amenaza interna
sobre la cual no hay ninguna cosa que hacer porque ningún médico está preparado para hacer un tratamiento efectivo de esa peste. Entonces se siente absolutamente abatido con eso. En su desesperación y en su inmensa soledad, Marco Aurelio busca la compañía de su general, del general Lucio Vero. Lucio Vero fue un general a quien se le concedió un triunfo magnífico en Roma por su campaña en Partia. Y comparte con Marco Aurelio el poder en Roma. Entonces él busca a Lucio con el ánimo de poder hablar con él, poder ventilar con él la estrategia, cómo avanzar, cómo seguir hacia adelante con el asedio de tantos males y tantas amenazas. Entonces, en el momento en que él envía un emisario para citar a Lucio Vero a su campamento, recibe una noticia muy importante, y es que Lucio fue atacado por la peste y murió en ella. Entonces la soledad es, digámoslo, pasmosa, absoluta. En ese momento, digamos que es el punto en que él consulta. Y allí cada psicólogo clínico que me escuche tendría que preguntarse, ¿qué hace uno ante semejante cantidad de males y atribulaciones que están acaeciendo a ese personaje y con las que tiene que trabajar y procesar? Porque desde ahí cualquier psicólogo clínico tendría que comprender que la función principal nuestra al atender a un paciente de esos es asegurar en lo posible que su mente esté sana. Pero he ahí la gran dificultad: cómo lograr mantener una mente sana en medio de las tribulaciones más grandes que le pueda enviar la realidad a una persona. Entonces, básicamente, la mente sana depende de la capacidad de atención que tenga la gente. Si la gente es capaz de atender a lo que está pasando en su mente, a toda la manera como hacemos maquinaciones, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Por qué esta persona me traicionó? ¿Por qué esta persona me descalificó? ¿Por qué esta amenaza tan grande apareció? ¿Qué fue lo que ocurrió con los dioses que me abandonaron y que ya no me responden? Todo ese ir y venir de consideraciones, juicios, opiniones que llevan a la mente a estar maquinando y que la enferman, y sobre todo que le quitan capacidad para aceptar la realidad y trabajarla. Ese es el gran problema que tenemos al frente. Ese es el gran problema de nuestro paciente. El asunto es cómo lograr que, a pesar de todas esas tribulaciones y de esas amenazas, mantenga una mente sana. Entonces, una de las cosas básicas que aprendemos a hacer es enseñarle a la persona a mirar cuidadosamente cada emoción que lo asalta, y a mirar cuidadosamente todas las, digámoslo, maquinaciones que su mente le sugiere. Y si pasa tal cosa, yo hago tal otra, y si me ocurre tal cosa, yo hago la siguiente, Toda esa maquinación hay que observarla, y hay que observar con atención todas las emociones asociadas. Y el ánimo fundamental es no quererse quitar ninguno de los síntomas. Aceptar las emociones negativas tal como vengan, observarlas. Aceptar toda la maquinación mental que aparezca tal como venga, aceptarlas, no querérsela quitar y observarla. Porque si se observa, nosotros sabemos que el hemisferio derecho del cerebro inmediatamente procesa esos síntomas y los va digiriendo hasta el punto de que en unos cuantos minutos
por más extremos que sean, ceden, desaparecen y se logra una mente estable, serena, que puede considerar cualquier situación por amenazadora, por amenazante, por adversa que sea. Entonces nuestra tarea esencial es asegurar la salud de la mente de la persona que consulta. Pero hay una situación que es demasiado importante, sobre todo en la época moderna. Ya no estamos en el 165, digamos, de la era cristiana, sino que estamos en el 2023. Y resulta que el problema grande es nuestras relaciones, digámoslo, familiares. Y puede ser entre ellas las relaciones con el cónyuge. ¿Por qué? Porque con el cónyuge hay un montón de situaciones que aparecen que pueden ser calificadas como descalificaciones, como ignorancia, como agresión, como falta de consideración, como falta de compañía, como falta de confianza, en fin, como un montón de cosas que nos dañan la relación. ¿Qué ocurre ordinariamente? Nosotros tenemos en realidad dos formas externas de responder. Una forma reactiva, que apenas inmediatamente aparece una cierta, digámoslo, emoción negativa, nos conduce a la acción. Y casi siempre es una acción inadecuada. Es una acción que rebaja al otro o lo amenaza o trata de controlarlo de alguna manera, cuando se considera que ese es el otro, la fuente de la amenaza que uno está sintiendo. Entonces, normalmente, en lugar de estudiar qué es lo que nos pasa realmente, simplemente actuamos inmediatamente. El temor o el resentimiento o la tensión o el conflicto que en ese momento aparece. Entonces, nosotros tenemos que entrenar a los pacientes para que aprendan a observar, a dar atención a esos síntomas. Eso no se aprende simplemente diciéndolo, hay que entrenarlo específicamente. Ojalá en el momento en que tenga uno de los síntomas concretos, entonces es el momento en que uno procede. Bueno, vamos a atender ese síntoma, descríbelo. Poco a poco, despacio, no te lo quieras quitar, descríbelo. Entonces empieza a hacer el ejercicio y poco a poco él mismo nota que se va digiriendo el síntoma, que el síntoma va desapareciendo, va bajando primero sus niveles de intensidad y finalmente desaparece. Cuando hace varias veces ese trabajo, el cerebro va aprendiendo a hacerlo cuando aparezcan los síntomas. Pero es un trabajo arduo, hay que hacerlo intensamente. Les quiero contar un episodio muy frecuente, digamos, entre los matrimonios modernos. Se trata de una persona, el esposo, es una persona que le gusta arreglar las cosas en la casa. Desde muy pequeño ha sido el que maneja el radio en la casa y el que lo arregla cuando se daña. O si se daña una lámpara, es el que baja la lámpara, la desmonta, la estudia, la repara y finalmente la deja funcionando bien. Y así con cada cosa. Si una puerta de un closet está colgada, él es el que revisa las bisagras, revisa cada uno de los elementos que la componen hasta que la deja bien recta y puede lograr estabilizar la puerta. Y así cualquier cosa que pase. Un día se daña, digámoslo así, el horno principal de la cocina. Y en ese momento él quiere también, por supuesto, arreglarlo porque es su costumbre. Entonces se siente a arreglarlo, pero él tiene que traer todas las herramientas, traer todos los planos, porque además ha de estudiarlo, no conoce bien el horno, entonces tiene que estudiar los planos, cómo fue diseñado, cómo fue construido, cuáles son las piezas que lo componen, en qué disposición se ubicaron cada una al armarlo, etcétera, para poder proceder a hacer la reparación. Entonces resulta que en ese momento pasa la esposa, lo ve, digámoslo, ocupado
de ese horno, lo ve lleno de herramientas alrededor, lo ve lleno de planos, lo ve lleno de estudios y de pronto dice, no, eso está como muy complicado. Entonces manifiesta espontáneamente algo así como esto. No te metas tú en eso, llamemos a alguien que sepa. Y entonces eso es recibido por la persona como si fuera la descalificación más grande del mundo. Pues cómo es que estoy aquí haciendo esto, estudiando a fondo, cómo es que siempre he hecho los arreglos en mi casa y ahora resulta que lo que me dicen es que deje eso, que es mejor llamar a alguien que sí sepa. Pues entonces recibe una descalificación grande. Esa descalificación se recibe todavía más, digámoslo, más dolorosamente si adicionalmente hay una tensión importante en la persona. Supongamos que el esposo además tiene una circunstancia económica difícil y ha estado tenso porque no sabe bien cómo va a cancelar ciertas deudas que tiene y esa tensión lo ha estado acompañando. Entonces, además de todo el trabajo que tiene que hacer para estudiar el horno y arreglarlo, está además intentando elucidar de alguna manera, tal vez subconsciente en ese momento, cómo va a pagar y a satisfacer las deudas que tiene. Entonces, por supuesto, eso lo lleva a un estado de irritación muy alto. Y si en ese momento recibe esa intervención, pues la sensación de descalificación es mayúscula. No sería raro que ahí explotara, si es que no tiene suficiente control de sus emociones. Pero aunque no explote, el asunto es que no podemos pensar que va a recibir eso bien. Y resulta que lo que hay detrás es que la esposa no quiere descalificarlo, sino que ella a lo mejor está preocupada porque el tiempo que se está, digámoslo, gastando en solucionar el horno, la cantidad de herramientas dispersas en la cocina, el hecho de que tampoco tiene la compañía de su esposo que ella quisiera tenerla para poder hacer algo juntos, en fin. Entonces simplemente se le ocurre decir eso rápidamente. No sigas ahí, mejor busquemos a alguien que sepa. No quiere descalificar, ella lo que quiere es prácticamente realmente que él no tenga que ocuparse de eso, que las cosas avancen a un ritmo más rápido, en fin. O sea que algo pasó ahí en que ella no alcanza a ver lo que de verdad le pasa. Entonces en ese momento nosotros decimos, eso en la vida moderna es demasiado común. ¿Por qué? Porque vamos demasiado rápido. Y cuando uno va demasiado rápido por la vida sin examinar bien lo que le pasa, cuáles son sus verdaderos sentimientos y emociones, nosotros actuamos tratando de controlar causas que asignamos inadecuadamente como amenazas afuera y tratamos de controlar esas amenazas. Entonces actuamos rechazando, descalificando, presionando, chantajeando. Entonces ahí el ejercicio consiste básicamente en estudiar cada vez que algo no funciona en mi ser, cada vez que algo me tensiona, ¿qué es de verdad lo que me pasa? Porque si la señora, en el momento en que ve todo ese episodio de herramientas regadas en la cocina, todo el tiempo que se gasta el hombre estudiando planos, y siente la tensión que eso le produce, y se demora y dice, ¿qué es lo que me pasa? ¿Realmente qué ocurre conmigo? Y de pronto se da cuenta, no, es que lo que pasa es que yo quisiera que él no se fuera de mi lado, yo quisiera tenerlo a mi lado, yo quisiera tenerlo conmigo, yo quisiera tener su presencia y su compañía y su apoyo, y quisiera tener su amistad en este momento para poder compartir con él lo que yo quiero, otros objetivos que tengo, en fin. Si ella pudiera reconocer eso, antes daría un mensaje de amor, pero como no se detiene,
ella simplemente siente la incomodidad de que las cosas no avanzan como ella quisiera y reacciona. No hace la segunda forma de comportamiento, que no es reacción sino respuesta. La respuesta siempre es algo consciente, no mecánico, que exige que nosotros nos detengamos, estudiemos bien qué pasa y más bien contemos real y honestamente eso que ocurre dentro de nosotros, porque eso antes casi siempre va a ser un mensaje amoroso, no descalificativo. En una, digámoslo, en una circunstancia como la moderna, que vamos a una velocidad tan grande, es difícil mantener esa vigilancia y esa atención cuidadosa sobre lo que de verdad me está ocurriendo. Y al hacerse tan difícil, las comunicaciones se dañan demasiado seriamente, porque existe amor, pero como se reacciona ante la tensión, casi siempre sale en términos de descalificación, chantaje, agresión, control, es decir, de una manera negativa. Entonces nosotros decimos que ahí la mente no está sana, que la mente solamente está sana cuando está quieta, cuando se aquieta, cuando puede observar despacio y con calma qué es lo que está ocurriendo, porque en ese momento la mente maneja cualquier emoción, en lugar de ser manejado el comportamiento de la persona por la emoción ciega. Y ahí la gran tarea, atender cada instante en que ocurra la tensión personal en nuestro ser a lo que verdaderamente me está ocurriendo. Buena suerte.